Hilder pidió a la fábrica Messerschmitt que produjera un diseño para algo mucho más grande. Asombrosamente, antes de 14 días, ya tenían los dibujos del planeador más grande de la historia. Podía llevar casi 10 veces más carga que cualquier otra nave alemana. Hilder la quería de inmediato. Planeaba invadir Inglaterra en cuestión de semanas. En Messerschmitt debían construir deprisa. La obra se inició el 11 de junio de 1940. Se ordenó la colaboración de prisioneros de guerra. Se reclutó a las empresas de la zona para el suministro de materiales. La nave se bautizó como Gigante y su tamaño era asombroso. Medía 54 metros de punta a punta de ala y su fuselaje iba a tener casi 30 metros de eslora. Para mantener el bastidor ligero desarrollaron una fórmula singular de madera y acero. La estructura principal se formaba con tubos huecos de acero reforzados con nervios, 22 en cada ala. Se daban forma en una fábrica de muebles cercana. Una fábrica de camas fabricó el bastidor de acero de las grandes puertas de carga en el frontal del avión. Hilder había pedido un avión capaz de transportar un tanque por el aire. Messerschmitt construyó algo incluso mayor. El nuevo planeador podría alojar a 120 soldados plenamente equipados. En total podía cargar 24 toneladas. Lo increíble era que solo 3 planchas de madera reforzada aguantaban el peso. La madera de aglomerado en la que se juntan láminas de madera con el grano en direcciones opuestas es mucho más fuerte que la madera normal. Y si se baña o empapa con resina o algún barniz, resulta aún mucho más fuerte. El próximo desafío era conseguir que el Gigante despegase. Mientras tanto, otra idea rara se desarrollaba para el fondo del mar. Un elemento clave de los planes de invasión de Hilder era el tanque. Para mantener el elemento sorpresa y hacer que entraran rápidamente en combate, ¿por qué no ir con ellos hasta la costa, por debajo del agua? Desde julio de 1940, 168 Taube Panthers se modificaron para operar bajo la superficie del mar. Se sellaron y añadieron tubos verticales para suministrar aire a la tripulación. Se les llamaba tanques de vado profundo. El principal problema de un tanque de vado profundo es que incluso bajo el agua y solo utilizando un tubo de aire, aún flotará un poco. Parece extraño que un objeto de 25 toneladas de acero pueda flotar, pero aún lleva aire dentro y por lo tanto no ejerce buena tracción bajo el agua. Se hicieron pruebas en Pudlos, en la costa del Báltico. Descubrieron que los tanques a menudo se atascaban en terreno blando como el del lecho de un río. Para las tripulaciones atrapadas a 13 metros bajo el agua, la huida era un suplicio terrible. Las escotillas tenían encima todo el peso del agua, de modo que había que dejar primero que se inundara el tanque y después podía abrirse la escotilla y huir usando un pulmón marino o algo parecido, pero los 5 o 6 minutos que tarda en llenarse el tanque de agua son aterradores. Mientras las tripulaciones aprendían a escapar de un tanque atascado bajo el agua, los ingenieros de Messerschmitt trataban de resolver cómo hacer que despegara el planeador más grande de la Tierra. A un planeador de tamaño normal lo remolcaba otra nave. Pero para el Gigante no había avión lo bastante grande. Se añadieron cohetes a las alas para darle más empuje en el despegue, pero este no era suficiente. A continuación lo ataron a 3 aviones distintos para remolcar al monstruo. A veces funcionaba, a veces no. Coordinar 3 aviones era casi imposible. Se estrellaron muchas veces y muchas más estuvieron a punto de hacerlo, resultando evidente que utilizar 3 aviones para remolcar uno jamás iba a ser un sistema fiable. La idea siguiente era sencillamente extraña. Tomar 2 aviones, cortarlos por la mitad, añadir un motor más y volver a unirlos. Se le llamó Heinkel 111Z y a pesar de su extraño aspecto, funcionó. Finalmente alguien tuvo la brillante idea de incorporar al planeador sus propios motores. 6 motores French Known Round Butte convirtieron al gigante planeador más grande del mundo en el avión de transporte más grande del mundo. Haría más ruido, pero cumpliría su tarea.
Los tanques bajo el agua y los planeadores gigantes eran ideas extrañas, pero ambas podrían encabezar la invasión de Gran Bretaña. Sin embargo, la resistencia continuada de la Fuerza Aérea Británica convenció a Hitler de que debía pensarlo mejor. En septiembre de 1940 se anuló la invasión de Gran Bretaña. Sin embargo, el gigante volador y los tanques submarinos cumplieron su papel cuando Hitler invadió Rusia en 1941. En plenos avatares del conflicto, la máquina de guerra alemana producía ideas aún más ingeniosas. En 1944, los nazis, con unos sorprendentes aviones de despegue vertical, devolvieron el golpe a los bombarderos estadounidenses que diezmaban las ciudades alemanas. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania poseía la mejor fuerza aérea del mundo. El bombardero Junkers 88 y el caza Messerschmitt 109 eran rivales para cualquier aeronave del mundo. En 1940, el comandante de la Fuerza Aérea Göring y Adolf Hitler confiaban tanto en la invulnerabilidad de la Fuerza Aérea Alemana que frenaron el desarrollo e investigación de nuevas naves. No creyeron que les hiciera falta. Fue una decisión de consecuencias nefastas para la Alemania nazi, porque ya en 1944, una aeronave como la ME-109 estaba prácticamente obsoleta. No era rival para los nuevos cazas estadounidenses como los Mustang. El resultado fue que los bombarderos estadounidenses gozaban de una protección casi total mientras machacaban sin descanso los objetivos alemanes. Hermann Göring y la Fuerza Aérea Alemana buscaban desesperadamente una nueva y fantástica aeronave capaz de volver a inclinar la balanza en favor de Alemania. Estaban dispuestos a pagar cualquier precio por ella. Si nos fijamos en la lista de desarrollos nazis en el transcurso de la guerra, lo que nos sorprende es la forma en que tiraban el dinero. Y no hay otro modo de describirlo. No desarrollaban el caza ideal y lo hacían más grande, mejor y más rápido, sino que desarrollaban docenas de ellos. Para 1944, el Ministerio Alemán del Aire necesitaba un milagro. Esperaban que las muchas ideas en las que trabajaban los diseñadores de aviones podrían servirles para contraatacar. Un requisito urgente era el de un interceptor defensivo que pudiera producirse en grandes cantidades a bajo coste. Hubo muchas propuestas. Una se llamó el Natter. Era un pequeño reactor tripulado. Utilizando madera barata, podría construirse fácilmente en pequeños talleres usando trabajadores semi-especializados. Se lanzaba desde un poste vertical y podría volar a 960 kilómetros por hora. Era un pequeño cohete monoplaza que despegaba en vertical a alta velocidad, ascendía con mucho ruido hasta las regiones altas de la atmósfera y entonces se apagaba el motor. El piloto lo utilizaba como planeador para atacar a otras naves, mientras iba descendiendo suavemente hacia el suelo. La artillería del Natter era impresionante. Podía disparar desde el morro 24 cohetes aire-aire. Pero si eso fallaba, se instaba a los pilotos a saltar enfilando el avión hacia una nave enemiga. El propio Natter se consideraba prescindible. Si el avión al descender no atacaba a una nave aliada, se le dejaba estrellarse. Solo se recuperaba el motor para un nuevo uso. El diseño se consideró tan extraño y peligroso que el Ministerio Alemán del Aire lo rechazó. Sin embargo, el diseñador Erich Wagen se saltó los cauces normales y convenció directamente a Heinrich Himmler, jefe de las SS, para que financiara el programa. A pesar del apoyo de Himmler, solo voló una vez y se estrelló poco después del despegue, matando al piloto de pruebas Lothar Siebert. En la lista de rarezas el Natter está casi en lo más alto. Puede que no esté el primero, pero no estará lejos. Casi igual de raro era otro interceptor cohete, este a partir de un Messerschmitt, el ME-163. El avión despegaba normalmente, pero entonces un cohete lo disparaba en vertical a 960 kilómetros por hora. Era una idea radicalmente nueva.